Y lo que había sido el mejor partido de toda la Copa de la Liga se repite, tiene una especie de revancha en la primera fecha de la liga. Talleres Independiente, Independiente Talleres, mejor dicho. Y que esta vez, si bien la vez anterior había sido un doble lose, ya que habían perdido los dos al mismo tiempo, con un doble knockout, empatando un partido y quedando eliminados a manos de Vélez, ahora fue Talleres el que se lo llevó, acentuando su buen momento, su clasificación a Copa Internacional y obviamente estamos hablando de la Libertadores a octavos de final. Y bueno, el caso contrario es el del Rojo, que si bien había pasado en la Copa Argentina y es de los pocos equipos que están octavos, esa eliminación había sido muy dura para toda la gente y al no jugar en Copa Internacional no tenían ninguna otra cosa como para compensar. Independiente tiene una dura derrota para empezar, jugando de local, y Talleres todo lo contrario, una victoria de estas que te pueden llegar a posicionar muy arriba, porque hay que ver cuántos equipos hay en esa cancha, hay que ver qué tan regular puede ser este equipo a lo largo de toda la temporada si es que va jugando doble competencia. Entonces es súper valioso no perder estos puntos que posiblemente, por una posible clasificación a futuro a una próxima Libertadores, o quién te dice, pelear el torneo local, porque Talleres tiene con qué, son esos partidos, esas victorias importantes que hacen la diferencia. Y antes de empezar con el análisis, ¿por qué juega de nuevo de local Independiente? O sea, en este caso queda más graficado aún porque justo es la última fecha de un torneo y la primera de otro. Y las dos veces juega de local el mismo. Pero no importa, va a pasar un montón de veces seguramente con otros partidos de la Copa de la Liga. ¿Tiene algún sentido? ¿Un criterio? Realmente pongo un foco de la crítica en este caso porque tendría toda la lógica de que los partidos que jugaste contra equipos de la Copa de la Liga, en la parte de la fase de grupos, después se inviertan las localías. ¿No tendría más lógica hacerlo de esa manera para que justamente tengas la posibilidad de jugar de las dos maneras? Bueno, sin más preámbulos, analizamos Independiente 1, Talleres 3, un partido que tuvo de todo, principalmente que estuvo muy picante. Algo que convivió todo el tiempo con el partido fue la tensión. Y esto es muy importante para entender que muchas veces este tipo de encuentros, algo que gana en cuanto a espectáculo, en cuanto a lo que se siente cuando se lo mira, también lo pierde en cuanto a lo que significa el juego en sí mismo. Y también abre mucho debate a lo que significa el producto del fútbol argentino y lo que muchas veces es una cosa que vos la ves y es entretenida, capaz que en tiempo neto de juego tienes muy poco. O que momentos en los que vos lo vivís como un espectáculo, como un show que es entretenido y que se nota que hay pasión de por medio y que hay cosas interesantes que están pasando, no necesariamente tiene que ser un duelo ida y vuelta. Pero este encuentro, quizás no lo di tanto a entrever en la primera parte del video, tuvo de todo. Tuvo la tensión, muchas faltas, amonestados, expulsados, un expulsado que al final le anularon la expulsión, una hinchada que estaba muy nerviosa con el árbitro y que lo insultó durante todo el encuentro, y todo esto muy picado. Yo imagino que al haberse enfrentado hace tan poco tiempo en un partido tan importante, en un contexto encima en el que te lo empatan, por un jugador menos, en un contexto que casi te dan vuelta, creo que no es que se generó una nueva rivalidad, un nuevo clásico, pero que sí puede pasar como a veces pasa con Boca y Racing últimamente, que se enfrentan muy seguido en partidos de este estilo, y poco a poco se van generando ciertas picas entre los jugadores y entre lo que significa las camisetas de los equipos para los propios hinchas. Creo que en este caso, en un ejemplo muy aislado de dos partidos, se notó, porque fue un partido que no parecía a primera fecha. Parecía como si realmente se jugara algo importante. Y quizás se juega algo importante. Para Talleres es un partido, como ya dijimos al principio, de estos que te hace la diferencia en un torneo, y para Independiente empezar con el pie derecho en un momento en el que, en cuanto a lo que la gente piensa, su técnico está en ese lugar de cuerda floja, que desde mi punto de vista nunca debería salir Tevez de Independiente. Creo que evidentemente debería tener más tiempo, pero sabemos bien que la gente es mucho menos largoplacista en ese sentido. Pero yendo al punto más importante, la tensión. La tensión que trababa el partido, pero que al mismo tiempo lo hacía emocionante. El primer tiempo ya tuvo un arranque con 2 goles en 10 minutos. Y desde mi punto de vista, no era muy merecido el gol de Talleres. Pero es el típico gol que al transcurrir tan poco tiempo, tampoco podemos decir que puede ser merecido o no merecido.
Porque en 8 minutos, ¿hasta qué punto podemos saber que Independiente estaba mejor simplemente con haber estado mejor los 7 minutos anteriores? Pero la realidad es que con lo que se vio, estaba mejor. Había combinaciones interesantes. Sporle por izquierda participando bastante. Canelo volcado justamente por ese lado haciendo tándem. Una linda triangulación entre Luna, Sporle y Canelo que muchas veces se combinaban entre sí para llegar a desbordar. Ábalos retrocediendo, que es muy potente y que es muy bueno para las segundas pelotas, ya sea en general para peinarla para atrás, para adelante o simplemente para molestar lo suficiente al central rival para que el despeje sea malo. Un Marcón en el mediocampo que era el verdadero pulpo, recuperando un montón de pelotas. Y si ven lo que estoy diciendo ahora, algunas cosas que pasaron en los primeros 8 minutos, que después siguieron pasando, estaban pasando ahí. Y Talleres no le encontraba mucho la vuelta. Se veía un poco inferior, no encontraba, por ejemplo, en un buen nivel a Portilla, que estaba cometiendo algunos errores o no estaba siendo tan gravitante como eran los mediocampistas del rojo. Pero finalmente apareció una jugada en la que termina poniéndose en ventaja el equipo cordobés. Y es una jugada. Era la primera jugada prácticamente que ejecutaba el equipo, a diferencia de Independiente, que no es que haya tenido 10 jugadas, pero estaba aproximándose mucho más. El gol es un golazo. Y creo que hay dos virtudes tremendas en el gol en la última parte, pero también hay virtudes previas a esta última parte, que sería un muy buen pase de Bow y una buena capacidad para controlar y para rematar de Girotti. Antes de la jugada también había una buena gambeta de Rivero, que saca unos rivales de encima, y un buen cambio de frente de Galarza. O sea, son 4 intervenciones bien ejecutadas que te hacen la diferencia y que te marcan un gol. Un lateral que se quita un rival de encima y que se la pasa un mediocampista en una zona liberada. Un mediocampista que rápidamente libera la pelota y cambia de frente, y después la jugada desemboca en esa situación en la que Bow tiene una pelota pinchada impecable para que Girotti remate. Y esto creo que va a ser una dinámica que se repite en el partido, donde ambos van a tener coordinaciones, cosas que hacen en equipo, cosas que están planeadas, pero donde también la improvisación y el talento de los jugadores individualmente termina siendo determinante para entender, por ejemplo, en este caso, por qué Talleres empieza ganando el partido. Curiosamente, hay una especie de justicia divina, que en realidad, como ya dijimos, hasta cierto punto no sabemos si lo es, en que Independiente empate muy rápido. Y digo justicia divina porque el gol fue rarísimo. Y para mí es otra cosa más que suma a este espectáculo o este partido que estuvo realmente interesante, con un centro de Ábalos que se desvía desde muy atrás, que Catalán lo termina metiendo en contra. Catalán que por después terminó siendo lesionado y que bueno, no puede terminar el partido. Pero Independiente lo encuentra tan rápido que tampoco tiene mucho tiempo para ser el equipo que domine, o tampoco tiene mucho tiempo para tener ocasiones de gol y merecerlo. Al mismo tiempo, como estaba mejor antes del 1-0, es como que en cierto punto se ponen las cosas como estaban. Independiente a partir de ahí, yo siento que estuvo en un partido en el que ya no era tan dominante como era en los primeros minutos, que tampoco era tanto, simplemente me pareció un poco mejor, y ya empezó la parte de la rispidez, las faltas, y que da la sensación de que haya mucho tiempo consecutivo en el que se pueda ver algo pasar. Por lo general había tantas interrupciones en las de que no se podía sacar conclusiones de lo que estaba pasando. Porque sucede una falta, o un jugador que queda tirado. Tarda un montón en levantarse, o hay amonestaciones, o hay tiros libres, tiros de esquina, pelotas paradas que no son bien ejecutadas y que pasan de largo. Y todos esos parones que enfrían el partido hace que cada vez que vuelva a empezar situaciones en las de que la pelota vuelve a rodar, es como que todo se reinicia. No hay un dinamismo que permite decir, bueno, dominaste de acá para acá o de acá para acá. Que esto pasa en muchos partidos, Porque más allá que el fútbol argentino no sea un fútbol que tenga tanto tiempo neto, este partido tuvo muy poco tiempo neto en general porque justamente estaba muy picado. Yo creo que Talleres da la sensación de que cuando lograba llegar a campo rival en una situación medianamente rápida, transicional, era más peligroso. ¿Y por qué? Yo creo que porque tenía jugadores quizás que tenían mejores ejecuciones en sus gambetas, tenía un poco más de movilidad en su 9, que quizás Ábalos también la tenía, como lo dijimos al principio, pero que después quizás no terminó teniéndola en un sentido más ofensivo. La tenía en un sentido más de molestar a los centrales, de no perder las pelotas aéreas, pero quizás no favorecía tanto, por ejemplo, a una ocasión de gol. En cambio, Girotti dio la sensación de que sus esfuerzos eran un poco más fructíferos para que el equipo juegue un poco mejor. Y después, bueno, Bow, para mí el primer tiempo fue de los puntos más altos. Galarza también con algunas recuperaciones.
pero quizás a diferencia de Marcone, que recuperaba y que quizás no tenía tanta capacidad de juego con los pies a la hora de hacer un gran pase largo, Galarza quizás tenía un poco mejor de distribución de estas que no son pases increíbles, pero sí son de esos que favorecen a la fluidez del juego, con un cambio de frente y demás. Y bueno, el partido en torno a esa pequeña diferencia de ejecuciones, en la de que Independiente tenía mejor colectividad, pero Talleres un poco mejor individualidad, se mantuvo en un tono parejo. Yo siento que si tengo que elegir con cuál me quedo, quizás me quedaría un poquito más con Independiente, pero eso sería simplemente desde un punto de vista de la visión que me generaba ver el desarrollo del encuentro. Si nos ponemos a fijarnos quizás en las situaciones más claras de gol que tuvieron cada uno, quizás ahí el que tiene más merecimiento es Talleres. Por siento que también puede pasar de que las situaciones de gol sean engañosas muchas veces. Porque uno ve un tiro al arco, una tajada de Rey o algún centro medio venenoso y ya le hace ver como que hay más peligrosidad de un lado. Pero cuando un equipo domina y tiene mejores combinaciones así en cuanto a triangulaciones, en cuanto a desbordes, en cuanto a tener más gente adelante, también es peligroso eso. Y quizás a veces no desemboca en una jugada que tenga un tiro al arco o un centro. Pero eso no quiere decir que esa jugada no haya tenido peligro. El peligro se me tenerlo en cuenta desde un punto de vista más subjetivo y relativo y profundo del que suele verse desde la superficie, que es simplemente, bueno, tiros al arco. Hasta ahí creo que hubiese sido un partido que era para cualquiera. Porque digo, me parece que se notaba una pequeña mejoría en Talleres en algunas cosas y una pequeña mejoría en Independiente en algunas otras. Pero llegó la expulsión de Canelo y a partir de ahí, y evidentemente el segundo tiempo, cambió. Y pasó a ser un partido más disputado, más ida y vuelta, que en realidad no lo fue como tal, pero que sí, ambos tenían momentos en los que de repente sí se rompió un poco el mediocampo y se llegaban uno, otro, pero no eran jugadas claras las de uno y otro. Capaz que había entre esas ida y vueltas una buena y después otras pérdidas que no tenían mucho sentido. La realidad es que, si bien hubo bastantes goles, que son 4, yo creo que en el partido anterior hubo mayor nivel en cuanto a la creatividad de juego. Creo que acá ambos defendieron mejor, creo que no hubo partidos tan flojos en los defensores, no hubo partidos tan flojos en los mediocampistas, como quizás hubo en el otro partido, y se vieron más recuperaciones, más despejes, más situaciones en las de que los defensores supieron hacer las cosas bien. Inclusive esto habla de una especie de ida y vuelta en la de que tenés esa aproximación, pero como una incapacidad para dar el pase final, una incapacidad para definir, que finalmente desaparece cuando llega un hombre muy importante. Y vamos al segundo tiempo. El segundo tiempo fue bastante diferente y desde mi punto de vista fue un poco más aburrido que el primero, aunque hubo muchos más goles. Aparece Bota junto con De Pietri y principalmente quédense con el primero, el ex Colón, que cambió una cosa que no estaba pasando, que es el hecho que hablábamos de quizás una falta de colectividad que había de Talleres, o al menos no una falta de colectividad, sino una pequeña inferioridad en cuanto a ese aspecto en comparación con lo que hacía Independiente. El problema es que el Rojo, sabiendo que tiene un jugador menos y contra un rival que es excelente contraatacando, lo ha demostrado bastante en esta Copa Libertadores, empezó a estar más atrás, se dio un poco la pelota. Y esto le dio mucho más tiempo de empezar a sintonizar un poco con los pases, apareció más Ortegoza. Después también tuvo el ingreso de Portillo, que entró por Portilla, que es un jugador mucho más versátil, con mayor capacidad técnica, conducciones. Realmente termina marcando un gol porque también aparece en el área. Evidentemente el ingreso de Bota, un jugador que está en toda la cancha, que siempre es molesto porque donde esté puede hacer buenos pases, puede gambetearte, puede generarte algo. Y encima, como estaba súper centralizado y atrasado en la cancha, la tenía mucho. Al mismo tiempo De Pietri entra por Ruiz Rodríguez. De Pietri estuvo mucho más incisivo en las gambetas en espacios reducidos. Tuvo jugadas que no había tenido Ruiz Rodríguez, que quizás es un jugador más rápido, más velocista, pero que para este partido, donde ya estaba el rival más replegado, tenía mucho más sentido un De Pietri, que es un jugador que el regate que tiene es un regate más quirúrgico, más de poco espacio, y funcionó. Entonces, a través de los cambios y a través de que la ventaja numérica le permite tener más espacios, Talleres empezó a tener más ocasiones de gol, o al menos más situaciones en las que esté cerca del arco rival, y a través también de mejores conexiones que antes. Y yo creo que esto es una explicación que quizás se quede un poco corta, pero que de todas formas en parte puede llegar a explicar esto, en suma con los cambios, en suma con una pasividad Independiente para marcar. Talleres la tiene mejor la pelota que antes, porque la tiene más, y permite empezar a entrar en calor y a tener más capacidad de tener ideas.
Cuanto más tiempo tenés con la pelota, bueno, más se te ocurre decir, bueno, la próxima hago esto. Esto que acabo de decir es un ejercicio muy básico, pero así sucede. Y así sucede, como también puede no suceder, como también puede pasar que simplemente se le había ocurrido y no lo había hecho porque el contexto no lo permitía. Pero el punto es que cuanto más tiempo la tenés, es muy posible que más posibilidades tengas de que la tengas bien. Más que nada cuando tenemos un primer tiempo en el que la posesión estaba mucho más corrompida. No había una posesión como tal, había mucha más presión, había mucho más rispieza, había mucho más marca férrea pegada, y esto hacía que nadie pueda tenerla cómodo. Si por ejemplo un equipo desde el principio el rival se la cede y no sabe qué hacer, bueno, ya sabes que si se la cedes no vas a saber qué hacer. Pero a diferencia de este partido, donde Independiente quizás le cede tanto la pelota en cuanto a no marcar tan encima, con replegar un poco más, que esa libertad que le da le había permitido a Talleres tener más ocasiones. De repente Rivero, que ya había tenido buenas jugadas en el primer tiempo, en el segundo tiempo me parece mucho más seguido. Benavides empieza a pisar el área de vez en cuando. Ortigosa se combina también de vez en cuando, a una vez con Bo, que estuvo bastante buena. Y bueno, también los cambios que ya dijimos. Talleres aproxima y empieza a merecer un poco más que Independiente. Pero Independiente, jugando la contra, tuvo las suyas también. Y tuvo que meter los cambios de Tevez, porque Tevez metió al lado de López a Maestro Puch por Ábalos, que obviamente es un chico más rápido, más habilidoso, más para ese tipo de juego, y algunas jugadas generó Independiente. Y un pequeño tramito de 3 minutos, 4 minutos, en el que se generó una especie de ida y vuelta como había sido un poco en el primer tiempo, pero en el segundo. Claramente, se generó porque Independiente subió un poquito más, y cuando de repente no salía bien esa jugada, Talleres contraatacaba. Y ahí Talleres también tuvo buenas ocasiones, porque Talleres no es que no es malo contraatacando y estaba en una postura en la que no podía contraatacar, no, podía también hacerlo. Incluso le convenía, porque si bien yo pienso que Talleres llegó a desbordar Independiente, y por ende, por eso digo que estaba mereciendo ganar un poco más, porque estaba llegando, estaba teniendo ocasiones de gol a través de combinaciones, a través de desbordes, llegaba con mucha gente, obviamente con poca gente Independiente por un jugador menos, hacía que siempre llegaba un jugador libre. De repente tuvo sus momentos en los que también anuló, entre comillas, a Talleres. Digámosle que si Talleres tenía 7 posesiones en las que iba, capaz que en 4 no eran tan peligrosas. Porque Independiente no estaba mal parado, no es un equipo que defensivamente sea malo. Marcone no dejó de ser un jugador como es, que es un buen mediocampista defensivo. Fedorco sacó varias, Lazo sacó otras, los laterales tampoco estuvieron mal. Entonces, Independiente no es que se empezó a ver como un partido disparejo en el que por un jugador menos no había nada que hacer. No, estaba entre todo parejo y tuvo las suyas. El tema es que tuvo pocas, y desde mi punto de vista lo que sentía yo era que por un lado, el hecho de que Independiente esté atacando de contraataque, podríamos decir, tiene la ventaja de aprovecharse uno contra uno, jugadas verticales con poca gente. Tranquilamente tenemos miles de ejemplos para decir de equipos que juegan de contra equipos que juegan de posesión, y que el de contra tenía uno y mete uno, y el que de posesión tuvo 23 y bueno, no puede meterla. Este partido no daba tanta sensación porque si bien Talleres tenía mucha gente encima, así todo llegaba bastante bien. Se sentía que ese espacio que tenía además le ayudaba justamente a tener ocasiones claras en las de que no se veía como una sensación de cómo va a pasar por acá de tanta gente. No, simplemente yendo de un lado para otro, con pases rápidos, llegaba a tener chances dentro del área interesantes. Independiente también las tenía, pero en menor medida. Entonces, si uno tiene en mayor medida y está más tiempo adelante y tiene encima jugadores que están empezando a lucirse, como son Bota, como son Portillo, como son De Pietri, posteriormente poco antes del gol como es Sosa, y el que más probablemente llegue el primer gol sea Talleres. Y así fue. Aunque igual fíjense que el recién minuto 81 Independiente aguantó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos en un trámite que no estaba tan disparejo. Pero bueno, el que lo mete primero para mí es el que está un poco mejor, que es Talleres, curiosamente 2 ingresos, Bota, Portillo, curiosamente 2 titulares. Que no está mal recalcar que Talleres jugó con un mix al principio. Esto no quiere decir de que el primer tiempo hubiese sido mucho más superior Talleres, pero creo que si Independiente me gustó un poco más el primer tiempo, pudo haber tenido que ver con al menos que no estaba Bota. Me parece para mí vital para el equipo y que sí realmente pienso que mejoró mucho y que Talleres por eso merece ganar. Porque el segundo tiempo lo juega mejor. Ahora, después, bueno, Independiente se la juega un poco. Igual, no es que el segundo tiempo haya estado exento de pica, exento de momentos de interrupciones. Tuvo sus interrupciones también. Tuvo la expulsión de Lucas González, que la verdad que igual ingresó y no hizo mucho. Y en ese momento, bueno, se armó, así, le pegan al árbitro básicamente, porque mientras estaba viendo el VAR, toda la hinchada ahí cerquísima. Yo creo que si tardaba un poquito más, podían haber llegado a avanzar. Y finalmente no, por suerte. Afortunadamente hubo un poco de, qué sé yo, cobertura policial, o no están tan locos los hinchas como para entrar, y finalmente anulan la expulsión.
y el juego sigue un poquito más. Y ahí llega el golazo de Sosa de mitad de cancha que se la pica de una manera muy precisa a Rey, que si bien la toca y ensucia un poco el gol, sí, no deja de ser una jugada muy bien realizada. Talleres, para hacer una especie de cierre, creo que tuvo un partido como suele tener, en los que sabe qué hacer en los momentos correctos. El técnico Filoquieto sigue mostrando buenos cambios, en este caso en cuanto al criterio de los cambios, y bueno, con un jugador más, ganar, que muchas veces no pasa, y lo hizo, y encima lo hizo mereciéndolo. No es que lo ganó al final de casualidad, no, lo ganó mereciéndolo. Y creo que el primer tiempo no fue bueno, de ninguno de los dos del todo, pero creo que menos de Talleres, y que de todas formas se recompuso, mejoró en lo que tenía que mejorar. Es como que hay una buena capacidad de detectar errores. Así todo, no creo que haya sido un partido para golear ni un partido increíble. Simplemente un partido de superioridad. Pero el tema es que, si ya decimos esto con Talleres, porque Talleres es un equipo que podemos esperar que al rival le gane al 100%, que haga un partido perfecto, como hizo con Cobresal, por ejemplo. Hoy no fue un partido perfecto, hoy no fue un partido que no sufriste, que no cometiste errores. Sí cometiste errores, más que nada en el primer tiempo. Sí tuviste un momento de sufrimiento, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. Y sí, sos un equipo que puede tener sus falencias, pero sigue siendo mejor que el rival en este caso, Independiente. Yo creo que es otro partido que hace difícil el análisis el que tenga un jugador menos, porque ya te condiciona mucho. Y yo no sé si hubiese ganado con un jugador, digamos, exactamente la misma cantidad de jugadores los dos equipos. Pero bueno, es esa especulación de toda la vida. Si el primer tiempo estaba parejo. Yo digo que me gustó un poco más Independiente, pero en realidad es muy subjetivo, ¿eh? No es que estaba mejor Independiente. Estaban muy parejos los dos. Yo creo que no había una superioridad uno sobre el otro. Pero yo sentía que Independiente tenía algo que para mí es más importante en el fútbol, al menos por cómo está en este partido, que era una colectividad un poco más afianzada. Y quizás si las individualidades de Talleres fueran jugadores que estaban jugando un partido increíble, bueno, yo hubiese dicho no importa cuál Talleres es mejor. Pero quizás la individualidad de Bou no me parecía tan destellante o tan regular como para decir si este tipo está haciendo tanto la diferencia que para mí está mejor Talleres. Por eso digo que me parece mejor Independiente. Y si estaba mejor en esa parte, si por ejemplo si iba el 1-1 sin la expulsión, en el segundo tiempo de todas formas entraba Bota, entraba De Pietri, entraba Sosa, entraba Portillo. O no entraba Portillo porque era un cambio que no tenía sentido por el criterio de no perder un 5 de marca, pero qué sé yo. Entraba Portillo pero por Ortegoza. ¿Eso hubiese pasado? ¿O hubiese ganado Talleres 3-1? ¿O hubiese Talleres tenido más posesión por los jugadores que había metido? ¿De repente se hubiese replegado un poco más teniendo cuidado por los nuevos que había? Es imposible de saber. Yo pienso que hubiese sido más peleado y que posiblemente puede haber ganado Talleres igual. Yo creo que hubiese ganado Talleres igual si entraban estos mismos que entraron, pero al mismo tiempo creo que hubiese tenido más chances sí o sí Independiente. Entonces, bueno, yo creo que no es un mal equipo, creo que tiene hasta momentos que defiende bien, momentos que ataca bien, tiene combinaciones. Hoy para mí un ausente, por ejemplo, fue Isla, que tuvo sus apariciones en ataque, pero nunca hace partidos como este que no tenga tanta relevancia. Casi siempre es muy relevante para el ataque, y hoy creo que estuvo mejor Sporting incluso, que también es muy bueno, pero es claramente el segundo lateral en cuanto a lo que más significa al ataque Independiente. Siempre Isla es el más relevante. Lucas González lo mismo, Canelo un poco de lo mismo, Ábalos, que sabemos que le cuesta mucho meter gol, pero muchas veces participa mucho más, un poco de lo mismo. Siento que puntos altos más que nada Marcone en Independiente, y López, que para mí tuvo un partido muy interesante. Siento que fue un partido de estos que podemos decir, una victoria merecida, pero en un partido parejo. Más teniendo en cuenta de que se hizo parejo, como ya dijimos, con un contexto, con un jugador más por un equipo. Entonces, el concepto de parejo es abre un poco el margen. Si un partido tiene que ser así para ser parejo cuando tiene 11 contra 11, aunque sea así cuando es 10 contra 11 ya se considera parejo, ¿no? Porque hay una cosa que está sucediendo que afecta a que un equipo pueda estar tan parejo con el otro. Sin más preámbulos, nos vemos. Díganme qué opinan y qué ven estos dos equipos. ¿Los ven llegando a unas últimas fechas con chances de clasificar a copas internacionales, con chances de campeonar? ¿Cómo los ven ambos?